Era una tarde dorada de septiembre cuando todo comenzó a revelarse. Yo estaba podando los rosales del jardín, esos que había plantado hace 30 años con mis propias manos, cuando escuché el motor del automóvil acercándose por el camino de grava. Al levantar la vista, vi a Roberto, el marido de mi hija Carmen, bajando de su vehículo impecable, con esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado estudiada. Lo acompañaba un señor de traje gris, maletín en mano, con esa expresión neutral de quien ha visto demasiadas firmas apresuradas. «Buenos días, doña Isabel», dijo Roberto con esa voz suave que usaba cuando necesitaba algo. «Venimos por un asunto sencillo, nada del otro mundo. Solo queremos dejar algunos documentos en orden, por si algún día fueran necesarios. Es pura prevención, nada más». Los invité a pasar al salón, esa habitación que apenas usaba desde que Andrés había fallecido. Preparé té de hierbabuena, el que sabía que Roberto apenas toleraba. Lo serví en las tazas de porcelana que habían sido de mi abuela. Mientras ellos desplegaban papeles sobre la mesa de roble, yo escuchaba con atención fingida, como quien oye llover sin mojarse. Los documentos eran extensos, llenos de términos legales que pretendían sonar inofensivos. Un poder general amplísimo, decían. Para facilitar trámites, aseguraban. Control sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, decisiones médicas, disposición de bienes. Todo envuelto en palabras bonitas como protección, tranquilidad, seguridad familiar. «Es solo una formalidad», insistía Roberto mientras deslizaba una pluma plateada hacia mí. «Para cuando usted sea mayor, para evitar complicaciones». Carmen está completamente de acuerdo, por supuesto. Tomé los papeles con calma, los doblé cuidadosamente y los guardé en mi bolso de lona. Les agradecí la visita. Les dije que necesitaba tiempo para revisarlo todo con detenimiento. Roberto insistió un poco más, pero mantuvo la compostura. Se despidieron con cortesía forzada y desaparecieron por donde habían venido. Cuando sus voces se perdieron en la distancia, me quedé sentada en el salón vacío, mirando las motas de polvo que bailaban en el rayo de sol que entraba por la ventana. No estaba sorprendida. De alguna manera, había estado esperando este momento desde hacía meses, quizás desde aquella boda que marcó el principio del fin. Había llegado temprano aquel sábado de primavera, vestida con mi traje color lavanda, el que Andrés me había regalado para nuestro último aniversario juntos. Llevaba el collar de perlas que mi madre me dio cuando cumplí 25 años, pensando que sería apropiado para la ocasión. El salón de eventos era moderno, todo cristal y acero, con vistas a los viñedos que se extendían hasta el horizonte. En la entrada, una joven con uniforme negro me entregó una tarjeta pequeña. «Isabel Mendoza», nada más, sin mención de mi relación con la novia, sin distintivo especial, como si fuera una conocida cualquiera. Tragué saliva y seguí adelante. Encontré a Carmen rodeada de amigos que no conocía, todos jóvenes profesionales con sonrisas perfectas y conversaciones sobre inversiones y viajes a lugares que yo nunca visitaría. Cuando me acercó, me saludó con un beso apresurado en la mejilla, sin presentarme a nadie, sin tomarme del brazo como solía hacer cuando era niña. Me indicó con un gesto vago hacia el fondo del salón, donde había una mesa junto a la salida de emergencia. Compartí la mesa con desconocidos que hablaban de temas que no me concernían. Una pareja discutía sobre reformas en su casa de campo. Un hombre mayor dormitaba entre platos. Nadie sabía que yo era la madre de la novia. Durante los discursos, mi nombre no se mencionó. En el brindis, nadie alzó la copa hacia mí. Comí en silencio, aplaudí cuando correspondía, sonreí cuando las cámaras pasaban cerca. Me retiré antes del baile, sin que nadie notara mi ausencia. Esa noche, mientras me quitaba el vestido lavanda en la soledad de mi habitación, comprendí que algo fundamental había cambiado. Mi hija se había convertido en una extraña, y yo en un obstáculo para sus nuevos planes. Al día siguiente de la visita de Roberto, bajé al sótano con una linterna. Entre cajas polvorientas y álbumes olvidados, encontré el cofre de madera que Andrés me había entregado 3 meses antes de morir. Sus manos temblaban cuando me lo dio. Su voz apenas era un susurro. «Ábrelo cuando sea necesario», me había dicho. «Sabrás cuándo». Dentro había documentos organizados meticulosamente, estados de cuenta, certificados de inversión, escrituras,
Una carta escrita con su letra temblorosa explicaba todo. Había reunido discretamente sus ahorros, vendido algunas propiedades que tenía antes de casarnos, invertido con prudencia. El total superaba los 8 millones de pesos. Al final de la carta, una advertencia clara. Este dinero es tuyo, solo tuyo. No permitas que nadie más lo administre. Ni siquiera Carmen. Me senté en el piso frío del sótano, rodeada de recuerdos y polvo, sosteniendo esa carta como si fuera un salvavidas. Andrés me había protegido incluso después de partir. Había previsto lo que yo me negaba a ver. Las lágrimas que no derramé en su funeral llegaron entonces, silenciosas y liberadoras. A la mañana siguiente llamé a Elena Valdés, mi compañera de la universidad que se había convertido en abogada especializada en derecho familiar. Ahora retirada, vivía en un pueblo costero cultivando orquídeas y escribiendo memorias que nadie publicaría. No necesité explicar mucho. «Ven con todo», me dijo simplemente. Conduje 3 horas hasta su casa, una construcción modesta con vista al mar. Nos sentamos en su terraza mientras las gaviotas gritaban sobre nosotras. Elena revisó cada documento con la precisión de un cirujano. Los papeles de Roberto primero, frunciendo el ceño con cada página. Luego los de Andrés, asintiendo lentamente. «Esto no es protección, Isabel. Es un despojo planificado», dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos. «Pero podemos blindarte. Crearemos un fideicomiso irrevocable. Todo lo que Andrés te dejó quedará protegido legalmente. Nadie podrá tocarlo sin tu consentimiento explícito, y añadiremos cláusulas médicas. Cualquier decisión sobre tu salud requerirá la opinión de al menos 2 médicos independientes que yo misma designaré». Firmamos los documentos esa misma tarde. Elena los selló con cera roja, como en los viejos tiempos, y los guardó en su caja fuerte. Me abrazó largo al despedirme, un abrazo de esas amigas que entienden sin necesidad de palabras. 2 días después, Carmen me llamó con voz melosa. Quería que cenáramos juntas, solo nosotras dos, para ponernos al día. Dijo que me extrañaba, que necesitábamos reconectar. Acepté con la serenidad de quien ya conoce el final de la película. Me recibió en su departamento nuevo, todo minimalista y frío. La mesa estaba puesta con manteles que no combinaban y copas de diferentes juegos. Había pedido comida china que intentó disfrazar en platos de porcelana. Hablaba sin parar sobre proyectos futuros, sobre lo feliz que era, sobre lo mucho que me quería. Roberto apareció casualmente a los 20 minutos, con otra carpeta bajo el brazo. Esta vez, los documentos eran más simples, dijo, menos formales, más familiares, solo para casos de extrema necesidad. Carmen me miraba expectante mientras él colocaba los papeles frente a mí. Saqué entonces el sobre que Elena me había preparado. Lo coloqué sobre sus documentos con movimiento decidido. «Todo está arreglado», dije con voz clara. «Mi patrimonio está protegido legalmente y no hay nada más que discutir». El silencio fue denso. Roberto palideció, sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Carmen me miró como si la hubiera traicionado. Nadie tocó la comida después de eso. Me levanté sin prisa, tomé mi bolso y salí sin despedirme. El aire nocturno me supo a libertad. Al día siguiente recibí un mensaje de Roberto en mi teléfono. «No tenías que complicarlo tanto». No respondí. Lo borré como quien borra una mancha sin importancia. Carmen llamó 3 veces. No contesté. Sus mensajes de voz oscilaban entre el reproche y la súplica. Los escuché una vez y luego los eliminé todos. Una semana después, comencé a empacar. No mucho, solo lo esencial. Fotografías elegidas, libros amados, la vajilla de mi madre, ropa cómoda. Vendí la casa grande a una pareja joven que prometió cuidar el jardín. No le dije a Carmen que me mudaba. No le debía explicaciones. El pueblo que elegí estaba enclavado entre montañas, a 5 horas de la ciudad. La casita que alquilé era pequeña pero acogedora, con una cocina soleada y un patio trasero donde podría plantar lo que quisiera. Los primeros días los pasé organizando el espacio, colgando cortinas, acomodando los pocos muebles que había llevado. En el mercado del pueblo conocí a Esperanza, una mujer de mi edad que vendía verduras orgánicas.
Me preguntó si era nueva. Le dije que sí. Me invitó a un café esa misma tarde. En el café conocí a Remedios, que tejía suéteres para vender en la ciudad, y a Dolores, que había sido maestra como yo. Las tres se reunían los martes para jugar cartas y los viernes para trabajar en un huerto comunitario. Me uní a ellas sin pensarlo mucho. Los martes jugábamos rummy mientras compartíamos galletas caseras y café negro. Los viernes plantábamos lechugas, calabazas, hierbas aromáticas. Hablábamos de libros, de recetas, del clima. Nunca de hijos ingratos o decepciones familiares. Era un acuerdo tácito, un refugio compartido. Empecé a escribir por las mañanas, sentada frente a la ventana que daba a las montañas. No memorias amargas ni recuentos de agravios. Escribía sobre las flores que plantaba, sobre las recetas que probaba, sobre los pájaros que visitaban mi patio. Pequeñas observaciones que me recordaban que la vida continuaba, serena y digna. Un día, después de 3 meses en el pueblo, encontré un automóvil conocido estacionado frente a mi casa. Roberto estaba sentado en los escalones de la entrada, sin su traje impecable, con ojeras y barba de días. No traía documentos ni sonrisas falsas, solo un sobre arrugado que apretaba entre las manos. Me senté a su lado sin invitarlo a entrar. Habló en voz baja, sin mirarme. Dijo que lo sentía, que había sido codicioso y estúpido, que Carmen y él se habían separado, que ella lo culpaba por haber arruinado la relación conmigo, que ahora entendía lo que había intentado hacer y se avergonzaba profundamente. Me extendió el sobre. Contenía una carta de Carmen. Reconocía. No la tomé inmediatamente. La dejé entre nosotros mientras el silencio se extendía. Finalmente la guardé en mi bolsillo sin abrirla. Roberto se levantó, me miró una última vez con ojos, que pedían un perdón que yo no podía darle, y se marchó. Esa noche abrí la carta. Carmen escribía con la misma letra apurada de cuando era adolescente. Pedía perdón. Decía que me extrañaba, que quería visitarme, que Roberto la había convencido de que era lo mejor para todos, que ahora veía claramente su error, que me necesitaba. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en una caja junto a otras cosas del pasado. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque algunas heridas necesitan tiempo y distancia para sanar, si es que sanan alguna vez. Los meses pasaron con la cadencia tranquila de la vida pueblerina. Mi jardín florecía. Mis amigas se volvieron más cercanas, mis mañanas de escritura más productivas. Aprendí a hacer conservas con esperanza, a tejer con remedios, a identificar plantas medicinales con dolores. Mi vida se llenó de pequeños rituales significativos. Un domingo cualquiera decidí hornear un pastel de nuez, la receta de mi madre que no había preparado en años. Mientras batía la masa, pensaba en todo el camino recorrido. La cocina se llenó del aroma dulce de la canela y la vainilla. Cuando estuvo listo, lo coloqué en la mesa del comedor. Preparé una tetera de manzanilla y me senté sola pero no solitaria. Encendí una vela en el centro del pastel. No era mi cumpleaños ni fecha especial, pero sentía que merecía celebrar mi libertad, mi dignidad recuperada, mi vida nueva. Soplé la vela con una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Esa tarde escribí una carta, no para Carmen ni para Roberto, para mí misma, para la mujer que fui, que soportó en silencio, que creyó que el amor maternal significaba sacrificarlo todo. Le escribí con compasión, agradeciéndole por sobrevivir, por resistir, por finalmente elegirse a sí misma. Mientras el sol se ponía tras las montañas, coloreando el cielo de naranjas y púrpuras, guardé la carta en mi diario. Afuera, los grillos comenzaban su serenata nocturna. Me serví otra taza de té y me quedé contemplando el paisaje desde mi ventana. Carmen escribió otras cartas que llegaron esporádicamente. Algunas las leí, otras las guardé sin abrir. Un día llegó una fotografía. Ella sola, más delgada, con ojos tristes, parada frente a la casa donde crecí. Atrás había escrito: «Te entiendo ahora, mamá. Perdóname cuando puedas». La guardé junto a las demás, en esa caja donde el pasado descansa sin hacer ruido. Quizás algún día respondería. Quizás algún día la perdonaría completamente. O quizás no. Había aprendido que algunos finales quedan abiertos, y está bien así.
Mi vida en el pueblo continuó su curso apacible. Los rosales que planté en primavera florecieron espléndidos en verano. El huerto comunitario produjo la mejor cosecha en años. Mis amigas y yo comenzamos un club de lectura que se reunía en mi jardín los domingos por la tarde. Elena me visitó un fin de semana. Paseamos por el pueblo, tomamos vino en la plaza mientras los niños jugaban alrededor de la fuente. Me contó que el fideicomiso estaba perfectamente seguro, generando intereses modestos pero constantes, suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Una mañana, mientras regaba las plantas, encontré una mariposa monarca posada en una de las rosas. Se quedó allí largo rato, sus alas naranjas brillando bajo el sol. Me recordó a Andrés, quien amaba las mariposas y decía que eran mensajeros del más allá. Le sonreí a ese pensamiento, a ese momento de conexión con lo que fue y ya no es. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: hoy fue un día perfecto en su simplicidad. No necesité nada más que lo que tengo. No extrañé lo que dejé atrás. Soy suficiente. Mi vida es suficiente. Este momento es suficiente. Y era verdad. En la quietud de mi casita, rodeada de plantas que yo misma había sembrado, con amistades genuinas y días estructurados según mi voluntad, había encontrado algo más valioso que cualquier herencia o reconocimiento. Había encontrado la paz. Los años que siguieron transcurrieron con esa misma serenidad. Carmen intentó visitarme una vez. La recibí en el jardín, compartimos un té en silencio cargado de cosas no dichas. Se fue después de una hora, ambas sabiendo que algunas distancias son necesarias. Roberto desapareció de nuestras vidas como había entrado, sin dejar más huella que una lección aprendida. Continué escribiendo cada mañana, plantando cada primavera, compartiendo tardes con mis amigas que se habían convertido en la familia que elegí. El dinero de Andrés permaneció intocado en su mayor parte, creciendo discretamente mientras yo vivía de mi pensión y de la venta ocasional de verduras del huerto. Un día, revisando viejos papeles, encontré la carta que Andrés me había dejado en el cofre. La releí con ojos diferentes, con la perspectiva que dan los años y la experiencia. Al final había una postdata que no había notado antes, escrita con letra más pequeña. Isabel, mi amor, sé que serás más fuerte de lo que imaginas. La libertad a veces duele, pero siempre vale la pena. Tenía razón. Cada decisión difícil, cada puerta cerrada, cada adiós necesario me había traído hasta este momento de absoluta tranquilidad. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido, y eso hacía toda la diferencia. El último invierno fue especialmente hermoso. La nieve cubrió las montañas mientras yo tejía junto a la chimenea. Los rosales dormían bajo su manto blanco esperando la primavera. Mis amigas y yo seguíamos reuniéndonos, ahora en la cocina de quien tuviera la casa más cálida. Nuestras conversaciones se habían vuelto más profundas, más honestas, liberadas del peso de aparentar. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté por curiosidad. Era Carmen. Su voz sonaba diferente, más madura, más real. No pidió perdón ni permiso. Solo dijo: mamá, solo quería escuchar tu voz y decirte que ahora entiendo. Entiendo por qué te fuiste, por qué elegiste tu paz, y me alegro por ti. De verdad, me alegro por ti. No supe qué responder inmediatamente. El silencio se extendió, pero no era incómodo. Finalmente dije: cuídate, Carmen. Sé feliz. Y colgué suavemente. Esa noche dormí profundamente, sin los sueños agitados que me habían perseguido durante años. Al despertar, el sol entraba oblicuo por la ventana, iluminando las motas de polvo como pequeñas estrellas doradas. Me levanté despacio, preparé mi café de siempre, y salí al jardín donde los primeros brotes de la primavera comenzaban a asomar. La vida continuaba, simple y hermosa en su simplicidad, y yo continuaba con ella, entera, libre, en paz. Las heridas se habían convertido en cicatrices, las cicatrices en historias, las historias en sabiduría, y en ese jardín que había construido con mis propias manos, en esa vida que había elegido contra todo pronóstico, encontré finalmente lo que siempre había buscado sin saberlo. Encontré mi hogar
en mí misma. Los días siguieron su curso natural, cada uno trayendo sus pequeños regalos. Una nueva floración, una receta compartida, una tarde de risas con las amigas, un atardecer particularmente hermoso. No necesitaba grandes acontecimientos. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en esos momentos cotidianos vividos con presencia plena. Y así, en la quietud de mi jardín, rodeada de las flores que había plantado y los sueños que había dejado ir, descubrí que la verdadera victoria no estaba en conservar lo que otros querían quitarme, sino en soltar lo que ya no me servía y abrazar lo que siempre había sido mío. Mi libertad, mi dignidad, mi derecho a elegir cómo vivir el resto de mis días. La historia podría terminar aquí, en esta imagen de serenidad conquistada. Pero la vida real no tiene finales definitivos, solo transiciones. Y yo continúo aquí, en mi pequeño pueblo entre montañas, escribiendo cada mañana, cultivando mi jardín, compartiendo días sencillos con amigas verdaderas, sin rencor pero con memoria, sin amargura pero con límites claros, sin el peso del pasado pero con las lecciones bien aprendidas. Porque al final, después de todo lo vivido, lo perdido y lo encontrado, descubrí que la mayor herencia que podía dejarme a mí misma no era el dinero de Andrés, ni el reconocimiento de Carmen. Era esta paz inquebrantable, esta libertad sin condiciones, esta vida vivida en mis propios términos. Y eso, queridos míos que escuchan esta historia, eso no tiene precio.